Hola, buenos días. Bueno, en realidad yo voy a hablar de lo que Ricardo ha dicho, de la parte biológica, la viabilidad biológica. Es decir, que hacer un breve repaso de cosas que sabéis todos, pero bueno, poner si acaso al día de hoy cuál es el nivel de conocimiento de las preguntas que hay que resolver antes de empezar con un proyecto de reintroducción, desde nuestro punto de vista y basado en el trabajo de investigación y en la propia experiencia. Vale. Bueno, esto me lo paso rápido porque me perdonaréis, las diapositivas están en inglés, pero supongo que no será ningún problema. Yo voy a hablar en español, así que, pero en deferencia a Roy, para que pueda seguirlo, pues están puestas en inglés. Esto lo acaba de mencionar Ricardo, así que lo pasamos rápido, que son básicamente los criterios que distinguen introducciones, reintroducciones y otras cosas. Desde el punto de vista estrictamente científico, los proyectos de reintroducción son buena idea, especialmente cuando, como en un foro como este, donde hablamos particularmente de predadores, particularmente aves predadoras, cuya historia reciente ha sido sufrir una persecución desde el principio del siglo XX, y sobre todo la primera mitad del siglo XX, que ha reducido en la práctica las poblaciones a pequeñas poblaciones aisladas con alta densidad. Dadas las características de comportamiento de este tipo de especies, es muy difícil, ya lo sabéis, que se produzcan colonizaciones naturales. Se producen si no estarían extinguidas, pero a lo mejor tenemos que esperar 200 años. Entonces, como existen técnicas que nos permiten acortar ese periodo y, como Roy decía, poder disfrutar de ellas en vida, si es posible, pues en principio una reintroducción destinada a este tipo de especies en general es siempre una buena idea. Lo es básicamente porque incrementar el área de distribución es una buena idea desde el punto de vista de la estocasticidad ambiental, es decir, para que nos entendamos, es mucho mejor tener 500 parejas divididas en 5 poblaciones que 500 juntas, básicamente porque la posibilidad de que la estocasticidad ambiental haga que en una determinada población, en una sola, haya 10 años malos, es muy alta. Sin embargo, eso disminuye en la medida en que tienes diferentes poblaciones. Por lo tanto, en principio, la reintroducción es una buena idea desde el punto de vista de conservación, y lo es también y especialmente en los momentos que vivimos, porque ampliar el área de distribución también se puede suponer ampliar la heterogeneidad genética de la especie y, por lo tanto, su capacidad preadaptativa a adaptarse a los cambios que estamos viviendo. Desde el punto de vista biológico no hay ninguna, yo al menos, no he sido capaz de encontrar ninguna conclusión en contra de proyectos de reintroducción. Básicamente, en lo que os decía antes de los estocasticidad ambiental, esta, por ejemplo, es la estructura metapoblacional que tenía el águila imperial antes de que empezáramos a hacer reintroducciones. Lo que veis en negro son círculos en línea discontinua negra que encierran poblaciones fragmentadas. Todas las poblaciones que están dentro del mismo círculo fluctúan a la vez, es decir, cuando es un mal año para una de ellas, lo es para todas las demás. Y sin embargo, entre los círculos no es así, no hay correlaciones entre parámetros relacionados con la fecundidad, por ejemplo, entre ellas. Eso significa que tienen una estabilidad mayor que si todas estuvieran metidas dentro del mismo círculo. Por lo tanto, ampliar o crear nuevos círculos lo que hace es aumentar la viabilidad de la población a medio y largo plazo. Nos podemos encontrar con dos situaciones bastante distintas. Una de ellas cuando estamos tratando con una especie o pretendemos reintroducir una especie que no está presente en la península y que está muy lejos de cualquier posible población donante, es decir, donde está más lejos que la distancia media de dispersión juvenil de la especie y es poco probable que reciba refuerzos externos. Así que en ese caso el objetivo es construir una población o introducir una población que sea viable por sí misma. Nuestros cálculos, por lo tanto, deben estar orientados a que al final del proyecto tengamos una población autosuficiente. Ese es el caso, por ejemplo, del pigargo. Como bien saben nuestros compañeros del norte, en el pigargo los cálculos deberían de ser obtener finalmente una población autosuficiente, porque es poco probable que reciba refuerzos por inmigración. No es imposible, pero no sería en cualquier caso en un número tan bajo que no garantizaría capacidad de respuesta desde el punto de vista demográfico. Por lo tanto, los cálculos, insisto, deben ser para que la población sea por sí sola autónoma. Otro caso diferente, por ejemplo, el del águila imperial. En el águila imperial lo que teníamos al principio era una población muy fragmentada, pero existía posibilidad de que pudieran llegar si construíamos poblaciones en lugares estratégicos. Los cálculos para esas poblaciones no tienen que ser necesariamente autosuficientes. En este tipo de proyectos hay que tener en cuenta el flujo migratorio posible y el objetivo final no es tener una sola población autosuficiente, sino aumentar la resiliencia de la metapoblación global. Básicamente, aparte de los criterios de la UICN, nosotros lo que hacemos en realidad cuando
analizamos la viabilidad de una reintroducción es seguir esta serie de puntos. No lo voy a explicar muy detalladamente porque sería demasiado largo. Por supuesto, registros históricos de la población en el lugar donde pretendemos reintroducirla. Era el caso de, por supuesto, del águila imperial, o lo era también el de la pescadora. No plantearon problemas, teníamos evidencia histórica de su presencia previa, incluso con bastante precisión cuando se habían extinguido. Pero, y ahí discrepo un poco, entiendo cuál es la tesis de la Administración, lo entiendo, pero yo, sin embargo, no infravaloraría los registros de otro tipo, no necesariamente registros escritos. Básicamente porque, si miráis, por ejemplo, muchos de los libros que consideramos como clásicos para buscar la presencia de algunas especies, sorprendentemente nos mencionan otras que sin duda estaban presentes. Muchos de los registros escritos que nos basamos para tomar decisiones son producto de personas que tenían preferencias y que no nombraban, por ejemplo, casi nunca el águila culebrera, que sin embargo estaba presente. Sin embargo, los registros históricos y artísticos pueden hacer referencia. Es verdad que no es inequívoco, siempre puede uno buscar un argumento para decir que a lo mejor no es así, pero son sin duda una fuerte prueba, en mi opinión, por lo menos, y en eso sí coincido con Ricardo, para intensificar la investigación y tener una idea clara de que existía. Pero como Roy me contó en alguna ocasión, en toda la costa atlántica de Francia hay un dicho que dice: hace más ruido que un pigargo. Evidentemente la especie existió en algún momento histórico, porque no parece un refrán que se le ocurra a uno por la mañana temprano. Esta segunda condición es muy fácil de cumplir en este tipo de especies. La causa de la desaparición de la mayor parte de las especies de rapaces predadoras ha sido la persecución humana, como ya sabemos, y eso al día de hoy no existe. No es que no haya algún loco que le pegue un tiro o ponga veneno, pero no está toda la sociedad organizada para erradicarlas como sí estuvo durante el siglo XX. Por lo tanto, eso afortunadamente es una causa que ya no existe. La siguiente pregunta, por supuesto, es: ¿disponemos de hábitat adecuado para hacerlo? Es decir, puede ser que la especie haya desaparecido porque han cambiado el hábitat y el sitio donde estaba ya no es viable. No es el caso. En general, en aves de presa, el hábitat ha sobrevivido mucho mejor que las poblaciones de aves de presa. Básicamente porque nunca se fueron de allí porque le cambiara las condiciones del hábitat, sino mucho más sencillo porque le pegamos tiros, nada más. Pero el hábitat sigue estando en condiciones. Por otra parte, determinar si el hábitat está en condiciones o no es una cuestión técnica sencilla. Basta con hacer un análisis de viabilidad de hábitat, que debe estar incluido, en nuestra opinión, en cualquier análisis de viabilidad. Hay que analizar si el hábitat, al día de hoy, tiene condiciones adecuadas, y eso se puede hacer con herramientas de análisis de hábitat muy sencillas y rápidamente. Me parece interesante señalar que no solo la pregunta es si hay hábitat, sino si hay hábitat suficiente para mantener una población viable. Volviendo al principio, si nuestro objetivo es introducir una población que sea autosuficiente, obviamente el objetivo no puede ser que terminen criando 2 parejas porque no hay sitio para más. Así que también tendremos que calcular no solo si hay hábitat adecuado, sino qué cantidad de hábitat adecuado hay y qué número de parejas podría llegar a soportar. Todo eso también lo hicimos en su momento, tanto con la imperial como con la pescadora, y daba de sobra, la verdad. Lo que suele ocurrir mientras que la persecución organizada y masiva desapareció hace tiempo, afortunadamente, lo que sí suele ocurrir es que hay problemas nuevos que antes no existían. Por ejemplo, en el caso de las aves de presa, claramente los problemas relacionados. Lo que suele ocurrir, como digo, es que hay otros problemas, otras causas de muerte que antes no existían y que, sin embargo, al día de hoy pueden llegar a ser las más importantes, de hecho. Bueno, era un vídeo sobre electrocuciones que seguramente habéis visto, que es bastante espectacular y lo quería poner, pero en fin. La electrocución, en entendido de distribución, es una de las causas principales de mortalidad en aves de presa al día de hoy, y eso obviamente no existía hace 2 siglos. Así que, lejos de preocuparnos por la causa de extinción que motivó su extinción, en la práctica siempre nos preocupa más que otras causas de mortalidad han aparecido en la zona donde pretendemos introducirlo. Nosotros, la buena noticia de todo esto es que eso también se puede arreglar. Es más, es mucho más fácil que se arreglen si vamos a soltar. Es mucho más fácil que se arreglen los tendidos eléctricos si vamos a hacer una reintroducción que si no lo hacemos. En realidad, las reintroducciones son instrumentos que estimulan muchos aspectos de conservación. No es solo la especie que soltamos, como bien sabéis muchos de los que estáis aquí presentes en la historia de Cádiz. Así que, en primer lugar,
Lo que tenemos que tener claro es que son fuentes de mortalidad potenciales y, en segundo lugar, saber cómo se arregla. En el caso de los tendidos eléctricos ya es una vieja historia de los años 80 y efectivamente fuimos capaces de reducir entre todos el 82% de la mortalidad de la Imperial antes de empezar los proyectos de reintroducción, que es una reducción muy significativa. Tan significativa que no suponía el menor problema en la viabilidad de la reintroducción. Hay otras causas de muerte, como sabéis, y los promotores que patrocinan este encuentro lo saben y lo sufren también. Hay nuevas causas de mortalidad, siempre las va a haber. En este caso, los molinos de viento, por ejemplo, los aerogeneradores son potenciales causas de mortalidad. Pero al igual que los tendidos, estudiando el problema tienen solución. Y efectivamente aquí en Cádiz hemos llegado a obtener reducción. Los últimos artículos publicados eran una reducción de un 92, como veis ahí, de un 92,8% en las muertes de buitres leonados en los parques eólicos de Cádiz, lo cual, de nuevo, es una magnífica noticia. Y entiendo que es el planteamiento que hay que tener con proyectos de reintroducción. El hecho de que existan tendidos peligrosos no invalida o imposibilita que hagamos el proyecto. Lo que nos obliga es a corregir los tendidos antes de hacerlo. Pero seguramente, si no fuéramos a hacer el proyecto, nunca conseguiríamos dinero para corregirlo. Así que yo en eso soy optimista. Bueno, pues como decía, en la práctica hay que tener mucho más cuidado con las nuevas causas de muerte que con las causas que motivaron su desaparición, pero la buena noticia es que todas ellas tienen arreglo, muchas de ellas ya han sido estudiadas, sabemos muy bien cómo intervenir, y que la buena noticia desde el punto de vista de conservación es que posiblemente la mejor manera de que se corrijan esos problemas es justamente que sea una zona elegida para reintroducción. La siguiente pregunta es: ¿de dónde sacamos los pollos? Ahí hay un tema para debatir también. No vamos a tener tiempo, sobre todo con las interrupciones, pero básicamente tenemos dos opciones: o hacemos extracciones de jóvenes poblaciones salvajes, o los criamos en cautividad para utilizarlos como fuente de suministro de pollos. Siempre que sea posible, sin duda, es mucho más eficiente y barato extraer pollos salvajes. Más o menos los costes son 8 veces menores y el tiempo es bastante menor. Esto no es porque se me haya ocurrido, publicamos un artículo hace tiempo analizando los diferentes proyectos y eso era lo que ocurría. La reducción de pollada, que es un nombre espantoso en español, pero que no sé cómo traducir, sino brood reduction, es un fenómeno que nos ayuda también en este tipo de problemas, con las aves de presa particularmente. Es la manía de algunos hermanos de matar a otros hermanos estando en el nido. Por diferentes motivos no del todo bien conocidos, pero eso nos da una oportunidad. La oportunidad consiste en evitar esa muerte y utilizar esos pollos para extraerlos como fuentes de proyectos de reintroducción. Y la verdad es que funciona muy bien. Al día de hoy sabemos además qué parejas a priori habría que alimentar para conseguir respuestas que sean significativas. Y esto es una técnica bastante contrastada, como sabe todo el mundo que trabaja con el águila imperial aquí en esta sala, que sois muchos. En cualquier caso, si el método es de extracción, hay que hacer, en mi opinión, un análisis, una simulación de poblaciones de qué pasa con la población donante si tú sacas N pollos al año y durante cuánto tiempo y qué efecto va a tener. Vaya a ser que por vestir un santo desvistamos otro. No suele ser el caso, pero vaya, hay que hacerlo. Esto es un ejemplo de un análisis de cómo cambia la población donante conforme tú extraes diferentes cantidades de pollo durante diferentes años y cómo en cualquier caso se recupera suficientemente rápido. También, como no, y últimamente está de moda con algunas discusiones que han subido de tono respecto a las pescadoras de las islas, las discusiones sobre las características genéticas de la población donante son especialmente importantes ahora, yo creo que porque vivimos una época del nacionalismo exaltado, no hay motivos biológicos para decir las cosas que oigo decir. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que eso puede ser un problema, hay que analizarlo. Hay técnicas para analizarlo, obviamente, hay muchos estudios al día de hoy de genética de poblaciones o de genética de especies y subespecies, como para que eso no sea un problema, pero hay que hacerlo. La primera sugerencia, sin tener que hacer análisis de ADN, la población existente más cercana es probablemente la que tenga una dotación genética también más parecida a la original que queremos restaurar. La selección del lugar de suelta, que no es lo mismo que si hay hábitat adecuado, es decir, dentro del hábitat adecuado, ¿cuál es el mejor sitio para poner la torreta de Hacking o lo que sea? Eso para mí es un arte, porque tiene que ver mucho más con conocimientos no siempre bien expresados del comportamiento de la especie. Mi sugerencia: alguien que conozca muy bien la especie, que os acompañe a visitar la zona y elija en qué sitio en concreto pondría las torretas.
porque depende de detalles que solo uno que está muy habituado a seguir y conoce bien la especie caería, pero son detalles que pueden ser determinantes para que tenga éxito más rápido o no. Así que mi consejo es solicitar la ayuda de un especialista en la especie para este tipo de cuestiones. El lugar de suelta también plantea dos alternativas interesantes. ¿Dónde es mejor hacer sueltas? ¿En terrenos privados o tiene que ser en parques nacionales? Personalmente, sin duda, terrenos privados. Es mucho más cómodo de trabajar y mucho más seguro que cualquier parque nacional que yo conozca. Además, no te ves obligado a llevar una tonelada de papeles cada vez que vas a trabajar. Así que, si podéis, bromas aparte, la mejor forma de conseguir una cosa que es importante, que es la implicación local en la recuperación, porque obviamente las águilas no van a volver a un sitio donde la gente no las quiere, es tener claro el compromiso de la gente local con el proyecto. Y una buena manera es que sea justamente los propietarios privados locales los que cedan su terreno para que el proyecto salga adelante. Sobre método de suelta, pues hay muchas variedades, ya sabéis. Vamos a ver durante este día y mañana diferentes métodos de liberación. En el caso en general de las aves de presa territoriales, el método habitual, el que más éxito ha tenido hasta ahora, es la torreta de Hacking, ya sabéis, la extracción del pollo cuando está a mitad de su estancia en el nido más o menos, y la liberación en una torreta donde se termina de su periodo de estado en el nido, aunque hay muchas otras alternativas posibles. En el caso de las que hemos trabajado nosotros, la imperial y la pescadora, este era el método que se utilizaba. Supongo que lo conoceréis casi todos, pero es basado en las experiencias previas de Roy. Son torretas de Hacking donde ellos no nos ven a nosotros, donde son alimentados y terminan su estancia en el nido. Y básicamente el hacking consiste en engañar al pollo del lugar donde él cree que ha nacido. El pollo tiene que saber que es un águila ya, en el caso de que sea un águila, porque ha tenido contacto con sus padres, pero no sabe dónde ha nacido porque no está volando todavía. El imprinting con el lugar de suelta se produce cuando empiezan los primeros vuelos. Así que el truco es coger a los pollos cuando todavía no pueden volar, lo cambias de sitio a un sitio donde vas a tener lugar su futura población y él empieza a volar creyendo que ese es el lugar donde nació. Es una técnica sencilla, pero maravillosamente funciona. Incluso funciona con la pescadora. Reconozco que la primera vez que empezaron a volar las pescadoras y se fueron a África, yo tenía mis dudas de que supieran volver. Pero lo hicieron. No solo eso, sino que la primera pareja que crió apenas a 100 metros de la torreta de Hacking, 2 años y pico después. Una cosa bastante sorprendente, casi mágico, pero funciona. Y después me parece muy interesante hacerse unas cuantas preguntas básicas. ¿Cuántos pájaros vamos a liberar por año? ¿Durante cuántos años? ¿Qué proporción de sexos debe de tener la población para optimizar las posibilidades de éxito, básicamente? La única forma que conocemos para optimizar las posibilidades de éxito es hacer simulaciones previas y ver qué combinación sería la mejor. Eso exige pues, manejar proyectos, o sea, programas de tipo orientado a objetos o Vortex, que es bastante popular, o cualquier otro, pero no conozco ningún método mejor para tomar ese tipo de decisiones que hacer simulaciones. Nosotros hemos trabajado bastante con ese tema y es interesante porque el objetivo es terminar con una población autosuficiente. Pero eso de autosuficiente, ¿qué significa? ¿Autosuficiente durante 2 días o durante 2000 años? Es decir, es muy difícil establecer, tienes que establecer un límite hasta el cual tú podrías comprometerte a asegurar que la población es viable. La mejor respuesta que hemos encontrado a esto es utilizar el doble de su esperanza de vida. Y si lo hacemos así, resulta que para casi todas las especies estudiadas, 100 pollos es el número mágico que asegura la persistencia durante el doble de la edad durante el doble de la esperanza de vida de la especie con la que estés trabajando. Así que, en este caso, el consejo es sencillo, mínimo 100 pollos. También descubrimos en su momento que lo mejor es, cuanto menos años de liberación y más pollos liberados por año, mejor. Primero porque, ya veremos posiblemente mañana, sale muchísimo más barato. Y segundo, porque el tamaño final de la población que obtienes soltando los mismos pollos es mucho mayor si sueltas pollos en pocos años que si los sueltas durante un periodo largo. Ahí veis, por ejemplo, una simulación. En la esquina de la derecha está en qué tamaño terminaría la población reintroducida y como podéis comprobar la línea continua, que es la de soltar solo en 5 años los 100 pollos, obtiene al final unos valores mucho más elevados que si soltamos 5 pollos durante 20 años. Así que en general, sencillo, en torno a 100 pollos y cuanto menos tiempo lleves, más pollos por año, más barato, mayor va a ser la probabilidad de tener éxito y mayor va a ser la población final.
En cuanto a la razón de sexo, es una cosa que nos llevaría bastante tiempo. Es decir, ¿debemos de soltar machos y hembras? Pues en principio sí, pero depende de las condiciones. Hay especies que es importante o interesante sesgar hacia machos en las liberaciones de los primeros años, porque son los encargados de establecer territorio y reclamar hembras. Y porque, en el caso de Huelva, solo por mencionarlo, en el caso de Huelva y Cádiz, la liberación de la pescadora, ninguna hembra de la población donde la liberamos crió allí, crió en la otra. O sea, las hembras que crían en Huelva son todas de Cádiz y las hembras que crían en Cádiz son todas de Huelva. Hay un sexo mucho más dispersivo que el otro y eso conviene considerarlo cuando estás planificando un proyecto de reintroducción. Y por último, es muy importante hacer una evaluación de cómo van las cosas para ver si la evolución que estás obteniendo de verdad corresponde con la que tú habías previamente simulado o si está por debajo o por encima de las expectativas para poder, en su caso, reaccionar a tiempo. Por supuesto, las técnicas que se utilizan son GPS, GSM. Y después hay que establecer objetivos a medio plazo, que es cuando consideramos que tiene éxito. Evidentemente hay que hacer seguimiento de la supervivencia juvenil, hay que estar muy atentos a la primera pareja que se establece en un territorio, a la productividad que obtienen las primeras parejas y hacer seguimiento hasta que alcancemos el objetivo final, que es obtener una población viable. Afortunadamente todo eso fue bien con la pescadora y también fue bien con la imperial. Y yo creo que como he pasado de tiempo, lo dejo aquí. Muchas gracias. Y disculpad.